En los últimos 2 capítulos hemos hablado sobre los principios de los motores sincrónicos. En este capítulo les vamos a mostrar cómo se controla el abastecimiento de corriente directa en los arrollamientos del rotor de un motor sincrónico. Para nuestros propósitos en este capítulo hablaremos de los motores sincrónicos que usan el principio de inducción para acelerar sus rotores a una velocidad casi sincrónica. El control de la corriente directa al rotor de un motor sincrónico se llama control de campo. El control de campo hace 2 cosas. Controla la cantidad de corriente continua que fluye por los arrollamientos del rotor y controla cuándo los arrollamientos del rotor están energizados. Básicamente hay 2 maneras de energizar los arrollamientos del rotor: por medio del control manual de campo y el control magnético del campo. El control manual del campo usa un interruptor manual para abrir o cerrar el circuito de la fuente de energía de corriente continua en los arrollamientos del rotor. Cuando el operador determina que el rotor está girando cerca de la velocidad sincrónica, cierra el interruptor y energiza los arrollamientos del rotor. Sin embargo, un regulador manual de campo no ofrece protección al motor. Si los arrollamientos del rotor no están energizados o si hay una pérdida de corriente directa en los arrollamientos del rotor durante la operación del motor, el motor podría ser dañado. En ambos casos, el motor continuaría a operar por inducción. Como las barras amortiguadoras están diseñadas para aguantar la inducción por un periodo corto de tiempo, la inducción continua en un periodo largo de tiempo puede hacer que se dañen seriamente. Al mismo tiempo, un regulador de campo manual no tiene medios efectivos para determinar cuándo se debe energizar los arrollamientos del rotor. El operador debe observar el rotor para determinar si está girando cerca de la velocidad sincrónica. Si el operador energiza el campo del rotor demasiado pronto, el rotor de un motor sincrónico aceleraría rápidamente mientras se traba en el campo giratorio del estator. Esta aceleración rápida del rotor podría dañar el motor o el equipo que el motor impulsa. Para evitar tal daño a un motor sincrónico, comúnmente se usa un sistema de control de campo más complicado, un regulador magnético de campo. La función principal de un regulador magnético de campo es de energizar los arrollamientos del rotor cuando el rotor esté cerca de la velocidad sincrónica para que no ocurran daños en el motor o en el equipo que impulsa. Al mismo tiempo, un regulador magnético de campo protege a un motor sincrónico en caso que los arrollamientos del rotor no se energicen si hubiera una pérdida de corriente continua por los arrollamientos del rotor durante la operación del motor. Un regulador magnético de campo usa interruptores electromagnéticos para controlar el abrir y cerrar del circuito de la fuente de potencia de corriente continua por los arrollamientos del rotor. Veamos a un regulador simplificado de un motor sincrónico y veamos cómo opera. El esquemático de este regulador puede ser dividido en un circuito de estator y un circuito de rotor. El circuito del estator contiene 3 líneas conectoras: un disyuntor de circuito, 3 dispositivos de sobrecarga térmica y los arrollamientos del estator del motor. El circuito del rotor contiene la fuente de potencia de corriente continua, varios relevadores y contactos y los arrollamientos del rotor.